Good morning and welcome to the San Sebastian Film Festival. Egunon, guztioi, eta ongi etorriak zinemaldira. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al Festival de Cine de San Sebastián. Hoy vamos a tomar un café con Carla Simón, directora de la película Correspondencia, que firma junto a la directora chilena Dominga Sotomayor y que compite en la sección Zabaltegui Tabacalera. Buenos días, Carla. Hola, buenos días. Tu presencia en San Sebastián, bueno, es ya constante, digamos, últimamente, porque has pasado mucho por Tabacalera, fuiste también jurado de la sección Zabaltegui Tabacalera precisamente y ahora vuelves con un cortometraje. Cuéntanos qué es Correspondencia, cómo ha sido este trabajo conjunto y transoceánico. Pues sí. Bueno, yo feliz de volver a estar aquí, ya me siento como en casa. Y, a ver, Correspondencia es un cortometraje, son unas cartas fílmicas que nos intercambiamos junto a Dominga y forma parte de un programa de televisión, de hecho, para el canal 33, que es como la parte cultural de la televisión catalana. Y era una propuesta de una productora que se llama Goroca que estaba preparando esto. Entonces les pidieron a 6 mujeres de ámbitos distintos, una fotógrafa, una activista, una escritora, ¿no? Que escogiéramos a otra persona, a otra mujer, para intercambiar cartas, ¿no? Fílmicas. Y entonces yo llamé a Dominga porque, aunque solo nos habíamos conocido una vez en un festival en Rotterdam, me parecía como que, bueno, nuestros mundos cinematográficos podían estar como, que eran un poco paralelos, ¿no? Porque ella también trata, pues, de temas muy personales, muy cercanos a su vida, de la familia, ¿no? Y sí, y me parecía que era un universo que seguramente, y también por una cuestión generacional, podía funcionar este intercambio. Y la verdad es que fue bonito y otra manera de conocernos, ¿no? ¿Y qué nos dirías de este formato que igual estamos más acostumbrados a ver en la literatura, ¿no? Lo de las cartas entre escritoras y escritores, pero que en el cine no es tan común, aunque en los últimos años es verdad que ha habido correspondencias como más internacionales y más, bueno, más conocidas? ¿Qué aporta o qué te aporta a ti? Hay algo que has dicho ahora que tiene que ver con cierta intimidad que se ve en la película, ¿no? También de contar las cosas quizá de familia, en tu caso. Cuéntanos cómo fue escribir, pero con imágenes y sonidos. Bueno, es un formato muy libre, ¿no? O sea, en realidad no se agota nunca y lo han hecho muchos cineastas. Y a mí lo que me pasa con las correspondencias es que cuando las veo, las de otros cineastas, me da muchas ganas de filmar, ¿no? O sea, como que se me pega ahí un deseo, porque claro, hacer cine es muy largo, es muy lento, son procesos pues de eso, 3, 4 años para hacer una película, necesitas mucho dinero, mucha gente y no es, o sea, está muy lejos de ser un arte inmediato como lo es la pintura o no sé, de repente te inspiras y creas una canción, ¿no? Y para mí las cartas es lo más parecido a el cine siendo un arte inmediato, ¿no? Porque pues lo puedes hacer solo tú con tu cámara, ¿no? Y luego irte y editarlo en tu ordenador y hay algo como, no sé, o sea, sí, muy inmediato y muy libre y muy espontáneo, que para mí me conecta con eso, con el deseo más primario de encontrar imágenes que deseo filmar o que me importan, ¿no? En esta idea de ir como a lo básico, a lo esencial, hay algo que es muy bonito en la película y es que recuperas el formato también básico del cine de alguna manera y del cine familiar sobre todo, el Super 8, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido volver a filmar con una cámara de Super 8. Digo volver porque creo que todos lo asociamos a cine familiar, más de infancia, de los 70, 80, ¿no? ¿Cómo ha sido en tu caso, después de haber filmado películas grandes y con otras cámaras, volver al formato íntimo de cine y qué te ha aportado también? Bueno, para mí el Super 8 ha sido un descubrimiento. En realidad yo no había rodado nunca antes en Super 8 y luego después de Correspondencias lo he seguido haciendo porque, o sea, aparte de eso, ¿no? Bueno, y aparte esta está en 18 frames por segundo, que bueno, pues aún es más primitivo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, para mí o sea, la idea un poco del Super 8 en este caso surgió porque como había muerto mi abuela y yo quería filmar
el espacio, o sea, su casa, ¿no? Y en esa casa había vivido mi abuelo, mi tía, que también murieron, y la estábamos desmontando, y ese espacio que yo había pasado tantas horas, pero toda mi familia entera, o sea, era nuestro punto de encuentro, de repente iba a desaparecer y era muy doloroso, ¿no? Entonces pensé, quiero filmar ese espacio, pero de una manera especial, ¿no? Y había algo con el Super 8 que me daba, como es tan corta la lata, ¿no? O sea, tienes cuando ruedas en 18 frames por segundo, 3 minutos 20, ¿no? Entonces, claro, tenía que hacer un ejercicio de pensar mucho qué es lo que iba a capturar. Y me pasé como 3 días ahí sola, ¿no? en esa casa que estábamos desmontando, con la cámara y componiendo planos, esperando que la luz tocara cuando tocaba, ¿no? Y la verdad fue como una despedida para mí de este sitio, ¿no? Y ya luego pues tenía sentido seguir con el Super 8 para el resto de cartas, ¿no? Y te da pensar, o sea, pensar los planos un poco antes, ¿no? O sea, con el digital filmamos cualquier cosa porque no es finito, ¿no? Pero el cine, o sea, el film sí que lo es. Entonces, digamos que lo que capturas está más, bueno, no sé, tiene más valor, creo. Eso es lo que siento yo. Hay algo que también recuperas en la película y que es muy literal respecto a las correspondencias, que es escribir a mano. Que pensaba mientras veía tu película si alguna vez hemos visto la letra de las cineastas y de los cineastas, que generalmente no. Escriben con imágenes y con sonidos y casi nunca, a no ser que veamos una firma. O sea, está asociado como a otro contexto, ¿no? Pero en tu caso sí que vemos literalmente que escribes. ¿Cómo llegaste ahí, ¿no? Porque me imagino que cuando te hacen el encargo dices, bueno, una carta, voy a ir montando imágenes, pero en un momento decides escribir también, ¿no? Y que se vea tu escritura. Ya, sí, eso es. Yo tengo muy mala letra y tuve que hacer un esfuerzo muy grande como para que se entienda. Pero es verdad, nunca vemos la letra de los cineastas, es curioso, ¿no? ¿Cómo surgió? Bueno, al final, o sea, muchas veces, claro, asociamos también las cartas a esa cosa de voz en off, ¿no? Y yo me acuerdo, creo que eran las de Isaki La Cuesta con Naomi Kawase, ¿no? Que creo que él escribió y no había su voz en off. Y me acordé de eso y la sensación que me daba, ¿no? Que es muy bonita porque hay como algo en el silencio. No sé, me pareció que me ayudaba un poco a ser muy breve en mi escritura e intentar expresar cosas de otra manera, ¿no? Que de hecho por eso, o sea, la idea esta de usar pues una conversación con mi abuela o las voces de mi familia o esos cassettes de cuando éramos pequeñas, ¿no? O sea, como encontrar otras maneras de expresarme pero que no fuera tan literal, ¿no? Entonces lo que escribí es muy breve. Y cuéntanos un poco ahora, Carla, ¿cómo llegasteis también a la estructura que tiene la película? Porque uno tiende a pensar que es alguien envía la carta y hay respuesta, pero llega un momento en el que empieza a cruzarse también lo de los tiempos, ¿no? O sea, ella te va hablando, Dominga, de qué está pasando allí también con recuerdos familiares y de cine familiar, pero después entra la realidad. ¿Cómo era el proceso? ¿Tú enviabas, esperabas? Hay un momento en la película en la que Dominga te pide un poco perdón porque ha estado un poco más de tiempo sin enviarte la carta, ¿no? ¿Cómo lo hicisteis y cómo era para ti abrir el archivo, ¿no? O sea, ese momento de a ver qué me cuenta Dominga. Bueno, era muy emocionante, claro, porque de repente, porque has estado esperando, es igual que abrir un sobre, pero es descargarte un archivo un poco más moderno, ¿no? No, o sea, en realidad lo único que acordamos con Dominga antes de empezar a escribir, digamos, fue que íbamos a hablar de las mujeres de nuestras familias, ¿no? Porque un poco el encargo era hablar sobre el hecho de ser mujer. Y nada más, o sea, entonces yo filmé la primera carta, le mandé y ella respondió a esto. Y yo no tenía preparada la otra carta, o sea, esperé ¿no? a su contestación, ¿no? Y a partir de, o sea, era una cosa de acción-reacción total, ¿no? Y lo único que, claro, en un momento dado, pues esto, Dominga tardó más porque hubo todas esas revueltas en Chile y ella estaba como muy involucrada. Y fue muy fuerte para mí recibir esta carta, porque, claro, de repente
estábamos en un terreno súper íntimo, ¿no? Hablando, pues eso, de la maternidad, de nuestras familias, de nuestros legados, ¿no? Y digamos que la realidad se impone, ¿no? Y hay estas imágenes que ella estaba viviendo ahí y te hace sentir muy pequeño y te das cuenta, pues eso, ¿no? Hasta qué punto, digamos que, pues sí, lo social y lo político también irrumpe la intimidad, ¿no? Que Dominga de repente se estaba planteando ¿para qué hacer cine, ¿no? Y si queríamos tener hijos, o sea, ¿cómo los vamos a traer en este mundo, ¿no? O sea, que hubo algo así como que cambió el rumbo de repente de nuestra conversación. Cuéntanos ahora un poco en qué momento decidisteis que ya estaba. No sé si tenía que ver ya con el formato o si una se queda con ganas de seguir escribiéndose. Y también te pregunto si, aparte de esta película, has utilizado este formato con otras amigas cineastas que puedas tener por el mundo o no. Porque da la sensación de que una podría seguir haciendo siempre, ¿no?, cartas fílmicas. Y ayer hablábamos un poco en la charla después de la película de la pregunta de qué hacen las cineastas cuando no están filmando su película, ¿no? Entonces, cuéntanos si para ti este formato podría ser válido, más allá de lo concreto del encargo. Sí, sin duda. O sea, de hecho, con Dominga nos planteamos, porque el encargo eran 4 cartas, ¿no? Y estuvimos hablando de qué hacemos, lo continuamos, no, y nos apetece mucho, yo creo que en algún momento lo vamos a hacer, pero pasó algo con esta última carta suya que tenía mucho sentido, que si lo queríamos mostrar así, este fuera el cierre, ¿no? Porque, bueno, pues de repente todo toma otro, otro sentido, ¿no? Y entonces, pues dijimos, bueno, pues ahora que cerramos esto, pues lo enseñamos así. En ningún momento esperábamos que fuese a festivales o que fuese bien. O sea, al final era una cosa bueno, para emitirse una vez en televisión, ¿no? Pero yo creo que sí que vamos a continuar y es algo que me parece interesante explorar con gente distinta también. O sea, es un formato que existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero para mí sí que es que mi cine va muy ligado a mi vida personal, ¿no? Sí que me parece como una cosa, digamos, para hacer entre medio de las películas, como dices, ¿no? Sí, acabas de decir algo que yo creo que es clave a la hora de ver tu cine, ¿no? Que es como, bueno, íntimo familiar. Lo asociamos a eso por la película Verano 1993 y por otros trabajos cortos que has hecho. En este caso también, ¿no? Tenemos otra vez 3 generaciones, tu abuela, tu madre y tú, ¿no? Y materiales de Super 8, como bien decíamos. ¿Está bien que sigamos asociando tu trabajo a lo familiar íntimo, a tu biografía, a tu autobiografía contada? ¿Cómo te sientes también sabiendo que esa intimidad de las cartas, en este caso, iba a ser proyectada más allá de la televisión? Cuéntanos también esta relación que tienes con la autobiografía y el cine. De momento sí me parece bien que se siga asociando en esto. Yo creo que va a llegar un momento que se va a agotar o me voy a agotar, ¿no? Pero claro, sí, yo siempre digo que tengo una familia muy grande que tiene mogollón de historias y realmente es así y o sea, hay muchas, ¿no? O sea, si ahí me pongo a investigar es infinito. Pero bueno, o sea, a mí me parece, más allá de... O sea, para mí no es tan importante hablar de mí, sino hablar de cosas que conozco, que son 2 cosas distintas. O sea, hablar de cosas que conozco de cerca y por lo tanto puedo hablar de ellas con un conocimiento mayor, ¿no? Y luego hablar de cosas que amo, o sea, que quiero y que me importan, ¿no? O sea, me parece, bueno, cuando estás tanto tiempo desarrollando un proyecto, que tienes que sentir que aquello, más allá de qué representa para la gente, qué representa para ti, ¿no? O sea, como que, pues eso, con el caso de la película que no hemos podido rodar este verano, pues es la tierra de mi madre adoptiva, ¿no? Que para mí es un sitio importante, ¿no? Y el oficio que hace su familia y mi familia, ¿no? Que para mí tiene mucho valor porque lo hacen ellos, ¿no? Entonces, de momento, digamos que el deseo de hacer cine para mí ha ido muy ligado a eso, pero creo que poco a poco es muy probable que que de alguna manera se vaya transformando y termine hablando de otras cosas, porque
pues llegará un momento que explorar otras cosas. Vamos a ir terminando con la última pregunta, Carla, y justo lo acabas de decir así un poco rápido, pero igual lo podemos explicar un poco más. La película que ibas a filmar y que no has filmado. En las imágenes de esta película de Correspondencia sí que vemos un campo de melocotones, vemos a tu madre mostrando unos melocotones. Cuéntanos qué es esto, ¿no? Porque ahí vemos imágenes de algo que iba a estar rodado a estas alturas y que no se ha podido rodar, y que, bueno, me imagino que también la relación con esas no imágenes y el deseo de querer filmar está siendo como curiosa también ahora, o por lo menos extraña y nueva. Sí, sí, sí. Es muy difícil. O sea, en realidad intento no pensarlo mucho porque me pongo muy triste. Pero bueno, o sea, lo importante es que lo vamos a rodar el año que viene y que esta película se va a hacer, que esto ya es algo, ¿no? Y bueno, pues para mí, o sea, el miedo que tuve cuando decidimos que íbamos a posponer fue un poco dónde voy a estar yo y con qué energía dentro de un año, porque cuando estás muy centrado en algo es muy difícil prever cómo te vas a sentir si lo paras y lo retomas, ¿no? Y estaba un poco asustada, pero justo a finales de verano, bueno, es que aparte no hubiésemos podido rodar porque esta zona en el Segriá donde íbamos a rodar la confinaron, ¿no? O sea, que era imposible. Entonces, cuando ya se desconfinó de nuevo, ¿no? Que era ya, pues, estuvo en medianos de julio hasta medianos de agosto, ¿no? Todo cerrado, pues a finales de agosto fui y me quedé tranquila porque sentí que el deseo de estar, o sea, de filmar era igual o más fuerte aún, ¿no? Y que esto no desaparece así rápido, ¿no? Entonces, para mí lo importante es eso, seguir, que la historia que querías contar te siga importando un año después, ¿no? Pues muchas gracias, Carla. Esperamos con muchas ganas también tu nueva película. Y recordaros que todavía quedan pases de Correspondencia, Dominga Sotomayor, Carla Simón, correspondencias entre Chile y Barcelona, y os dejamos ahora con unas imágenes de la película. Eskerrik asko, guztioi. Muchas gracias, Carla, y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Este es el primer registro que tengo de ella. Es un corto que grabó su hermano y nunca editó. Tenía como 20 años. Una mujer viaja a Santiago a ver a un hombre, pero él no le está esperando en la estación. Entonces se va sola caminando por el parque forestal. Yo también tenía 20 cuando lo encontré y lo volví a grabar, 40 años después.